Yo creo que sí, Stephanie. A ver, vamos a ver. Bueno, Stephanie, pues bienvenida nuevamente. Pues, gracias por participar aquí en la videoconferencia. Bienvenida a Montserrat, a Liz Abigail. Ay, qué puntuales, chicas, ¿eh? Buenos Traen dos días. minutos de retraso en la Buenos, clase. Buenos días. Bueno, le comentaba a Stephanie que vamos a ver el tema de los factores de riesgo para presentar un accidente o que se pueden presentar en los accidentes en la refinería. Me da mucho gusto que se conecten, chicas, porque están a punto de irse del instituto de la mejor manera. De la mejor manera. Entonces, estamos a punto de terminar. El 20 de noviembre nosotros ya tenemos que estar entregando calificaciones globales. No se atoren en sus actividades porque sería una pena que alguien de ustedes se atorara, que no saliera del semestre por una materia o por un error, ¿no? Los estamos consintiendo de acuerdo a la pandemia. Acuérdense que no tenemos, bueno, dentro de mi materia no tenemos exámenes presenciales ni en línea, simplemente que participen en las videoconferencias y que cumplan con sus actividades. Entonces, yo creo que bien vale la pena hacer el esfuerzo para que salgan muy bien. Ese es mi humilde punto de vista, salvo la mejor opinión de ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema de los factores de riesgo que se pueden presentar para los accidentes en una refinería. ¿Quién gusta empezar o quién quiere comentar algo? yo, Doc. A ver, Stephanie, sí, pues sí, tú fuiste la número uno y sigue siendo. A ver, échale. Pues bueno, yo encontré que quien se va a encargar de las condiciones ambientales y físicas de un lugar de trabajo va a ser la ergonomía ambiental. Ajá. Bueno, ella básicamente se va a encargar de ver que el lugar de trabajo sea apropiado para la persona, que haya un buen equipo, que haya menos riesgos de accidentes. A ver, lo que dijo Stephanie es cierto, que haya un área adecuada. Comentábamos, fíjense que en las refinerías hay algunas válvulas de presión que están a una altura de casi 2 metros. Entonces, imaginemos a un trabajador que mida 1,50 y que no le demos una escalera ni el equipo de protección y que le digamos a las 9 de la mañana tienes que cerrar las válvulas. Pues, ¿qué va a hacer si no va a alcanzar? A eso se le llama ergonomía industrial. Efectivamente, la manera de cómo ubicarse en el lugar de trabajo, pero tener las mejores condiciones. Ahora, vamos a pensar que ese trabajador de esas condiciones va a estar 12 horas ahí. ¿Qué debemos de darle por lo menos de su equipo de protección? Casco, Su casco. sus bueno. Guantes, sí, por supuesto, porque acuérdense que todo ese material es corrosivo, incluso es acero, fierro. Entonces, si entramos así a valor mexicano sin guantes, les vamos a dar guantes de látex. ¿Es correcto? Guantes de cirujano. No, 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 Que se ponga 2 pares. no, yo Pues tampoco. claro que no, Yadira, tienen razón, claro que no, Stephanie. ¿Por qué no? Se supone que la ergonomía industrial tiene que verificar todo eso. Los guantes son de un material de carnaza que no conduzca la electricidad o que no vaya a hacer fricción y en el momento de que este trabajador vaya a cerrar las válvulas, friccione la tela y entonces estalle o explote. Ok, debe tener gogles, casco, ¿qué más? Mascarilla o como cubrebocas. Mascarilla o cubrebocas, que Sus, actualmente lo estamos ¿cómo se manejando, llaman los lentes de protección, profe? gogles, Ajá, pero gogles de industriales, no gogles para nadar, sí, obviamente. zapato obviamente. industrial. Zapato industrial. ¿Cuál es la característica del zapato Chalecos industrial? antirreflejantes igual, ¿no, profe? Chalecos, Tienen ajá. casquillo, Doc. Exacto, los zapatos industriales tienen casquillo. ¿Con qué finalidad? ¿Andarle dando de patadas a sus compañeros?
No, que no por le si caiga algún material pesado y se fractura el pie. Si en un momento dado, por un accidente, válgase la palabra, se le llega a caer algo en los pies, lo principal que están cuidando es que no se le vayan a amputar los dedos. o también al Imagínense, caminar, ¿no? y también al caminar. Hemos tenido pacientes que, así de la refinería que les puse el ejemplo, en donde llevan válvulas de gas, como los gaseros del tanque estacionario. Ya ven que bajan la manguera y tiene ahí toda una serie de llaves y eso, pero son muy pesadas. Y entonces, en alguna ocasión, ya tuvimos la desfortuna de que se le cayera el material, o sea, una válvula a un trabajador, y le amputó todos los dedos del pie, aún y utilizando la bota industrial. Entonces, imagínense de qué magnitud o de qué peso estábamos hablando para que le amputara como si fuera jamón. ¿Qué pasó? Que se metió a quirófano ese paciente, pero ya no se le pudieron reconstruir los dedos, estaban completamente deshechos. Lo que e incluso la bota se le retiró en quirófano, no se le pudo retirar fuera en el servicio de urgencia. Entonces vean hasta dónde puede llegar un accidente. ¿Qué otra rama de la salud laboral nos va a estar vigilando sobre las condiciones para poder trabajar, aparte de la ergonomía? La salud pública, Sí, también. Otra. ¿Se acuerdan de una rama de la salud laboral que dijimos que se llamaba higiene industrial? sí, Sí, Ok, la higiene industrial va de la mano con la ergonomía. ¿Por qué? Porque algunos trabajadores tienen como antecedentes ser adictos a algún tipo de droga o inhalador o lo que sea. Entonces, la higiene industrial junto con la salud pública que mencionaban son los encargados de hacerles un examen médico toxicológico a todos los trabajadores. ¿Ustedes consideran que sea conveniente avisarles la fecha y la hora que se les va a hacer el estudio? no, porque si no, no van a estar limpios. No, obvio no, Exactamente. profe. Sería manipular la información. ¿Están de acuerdo? Normalmente este tipo de estudios se realiza sin que, aparentemente, sin que se dé a conocer la información. Pero acuérdense que también se puede fugar. Se fuga la información y pues les avientan el pitazo y entonces sale negativo. Pero lo que no saben los trabajadores, que por ejemplo si les tomamos una muestra de orina para hacerles el antidoping, 72 horas ellos tendrían no haber consumido cualquier tipo de tóxico 72 horas antes del estudio. Entonces, si el estudio se los vamos a hacer el viernes y ellos el jueves ya no se meten nada, piensan que ya están limpios, pero no. Nada más no les digan que son 72 horas. Entonces, la ergonomía y la higiene industrial son los encargados. Muy bien, ¿qué otros factores tendríamos que cuidar para que disminuyera el índice de accidentes? los factores Por biológicos. ejemplo, Stephanie. Y económico Ahorita lo de la pandemia, y Exacto, físico. hay físicos, químicos, biológicos, efectivamente. La pandemia es uno de los factores que nos está afectando a todos a nivel mundial, pero a cada uno de nosotros nos ataca en el área en que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, ustedes dejarían, si ustedes estuvieran en el filtro de trabajadores, ¿dejarían laborar o entrar a trabajar a alguien que tuviera fiebre? No, ¿Ha tenido fiebre, no, don Oscar? Pues nada más llevo 3 días, doctor, con fiebre de 40. ¿Lo dejan entrar a la empresa? no, Aparte no, de que no debería de entrar, tiene un factor de riesgo, que es la fiebre. ¿Qué puede pasar si el no, ya, trabajador entra así y sigue laborando con fiebre? ¿A quién pone pues si en está riesgo? enfermo de COVID, no.
puede contagiar. Y si es alguna gripa, pues, o alguna otra, pues no habría problema, pero de todas formas, por protocolo, ya se tiene que mandar al centro de salud. Efectivamente, ¿qué pasaría si lo dejamos trabajar con fiebre? Olvídense un poquito del coronavirus. ¿Qué Se pasa si la puede fiebre no se descompensar. controla? Puede Aparte, tener una crisis convulsiva. efectivamente, hay crisis convulsivas por fiebre. Acuérdense que eso es muy frecuente en los bebés o en los escolares, pero en el adulto, pues tampoco deja de ser tan frecuente. Muy bien, que llegara un paciente en estado inconveniente. Llegó un trabajador, perdón. Alcoholismo. No, pues lo regreso a su casa. Efectivamente, no lo dejan ni entrar. ¿Por qué? Desde ese momento está poniendo en peligro su vida y la de sus compañeros. Vamos a pensar que están trabajando con presiones altas de oxígeno y las tienen que regular. Pero tenemos un trabajador que es muy desgorroso y anda para allá y para acá, echando mucho desgorro en lugar de trabajar. ¿Qué le harían? Lo cambiaría de área. Primero, efectivamente, se le hace una llamada de atención en forma verbal y por escrito y se le cambia de área. No lo vamos a dejar amenazado en la misma área, porque un error de esos puede llegar a perder la vida, él y alguno de sus compañeros. Perfecto. ¿Qué otros factores estamos viendo para disminuir el índice de accidentes? Biológico. Físico. Biológico como el coronavirus. ¿Qué otra cosa? Químico. Físico. Físicos. A ver, Alondra, un físico. Un ejemplo de un físico. Calor. Vibraciones, Exactamente. ruidos, vibraciones. ¿Ustedes alguna vez han estado cerca de la refinería de Tula? No. ¿Nunca? No. ¿Nunca? ¿Ni han pasado por fuera? No. Bueno, miren, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de, por parte del IMSS, visitar un área, de la refinería de Tula. Ni siquiera entramos a un lugar de mucho riesgo. En el momento que ustedes se presentan en la reja, vamos a pensar la reja principal para entrar, las vibraciones en la planta de los pies son extremadamente perceptibles. Los ruidos también son muy perceptibles. Entonces estábamos como a, no sé, unos 5 kilómetros de donde están las plantas que realmente producen todo ese tipo de afectaciones. Imaginemos los que están dentro de la planta. Si es mucha vibración, pues capaz y cuando se presenten en la reja principal, aunque se queden parados por pura vibración, se salen. Son unas vibraciones terribles. Entonces imagínense hasta dónde está el riesgo. Si este trabajador llega en condiciones infavorables, drogadicción, alcoholismo, desvelado, pues puede cometer un error y poner en peligro la vida. Desafortunadamente, el tipo de accidentes a este nivel, la mayor parte de ellos van hacia la muerte. Y el que no, pues con discapacidad. ¿Qué otro tipo de factor de riesgo encontraron, chicas? Químicos. Químicos como cuál, Stephanie? ¿Cuál se te imagina? Los desechos de las fábricas. Pueden ser líquidos, sólidos, Gaseosos. gaseosos. Tan es así que tenemos pacientes egresados o jubilados de la refinería donde ahorita tienen problemas pulmonares. Como ¿Qué los tipo de...? mineros, profe. Como los mineros, efectivamente. El minero a lo mejor no está en contacto con líquidos como los derivados de la gasolina o del petróleo, pero estaban en contacto con mucho humo, polvos o Polvo. inhalantes, gases, que Sí. hacían que a través de los años, como no había protección, bueno, ¿cuál era la protección, saliéndonos tantito de la refinería, cuál era la protección del minero hace muchos años, que ahora son pacientes jubilados de ahí?
Solamente su casquito y ya. Su casco y Bueno, una sus botas franela. también. Una franela en la nariz. ¿Eso era su protección? No había mascarillas, no había filtros, no había nada. Solamente su paliacate o su franela en la nariz. Algunas ocasiones, por la experiencia que ya tenían ellos de trabajar en un túnel, le ponían vinagre, mojaban sus trapos o mojaban sus protecciones con vinagre y eso hacía que disminuyera el riesgo de inhalación, mas sin embargo no los protegía al 100% porque sí se llegaban a enfermar. Así es en la refinería. Ahora, bueno, pues ya tenemos equipo sofisticado, pero aún así hay trabajadores que no lo usan. ¿Qué pasaría si alguno de ellos sufre un accidente y se le detecta que no tenía el equipo de protección? ¿Cómo, cómo procedería su caso? Yo creo que si Pues, Ya no tienen seguro, no, la empresa ya no No procede. Ya no procede porque pues ya no ya no procede grupo su de caso. trabajo. Sus A gastos, ver, una por una, una por una. ya no procede su caso porque pues no cumple con lo indicado en una refinería, o sea, con la protección. Ajá, no procede en Bueno, qué. si la empresa sí le brindó todo lo que era su equipo de protección, pues ya no procede porque ya no cuenta como riesgo de trabajo. Exacto, Y si no no lo procede. proporcionó, pues también ya no se hace responsable. A ver, Yadira, no procede como accidente de trabajo. Eso es correcto lo que tú dijiste, porque se le dio el equipo de protección y no lo utilizó. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo se manejaría, Monse? pues si lo tenía y no lo usó, ahí creo que ya la empresa no sería responsable. ¿Ok? Ya tendría como que como incumplimiento. Pues, se hace un peritaje médico hagan de cuenta que se hace una reconstrucción de hechos del accidente. Entonces, estamos involucrados la empresa, el trabajador y el seguro social. De tal manera que se determinan las condiciones del accidente y vamos a pensar que se detecta que no utilizó el equipo necesario y tuvo pérdida o una amputación total de la extremidad inferior derecha. Fue accidente de trabajo porque el accidente se presenta dentro de su jornada laboral. Más sin embargo, cuando se hace el peritaje y no tiene las medidas necesarias ni el equipo de protección, bueno, sí lo tenía, pero no lo usaba, se determina como enfermedad general. ¿Cómo le afecta al paciente esto? Pues mucho Ajá, ¿en qué forma, Yadira? en su Mucho porque ya no trabajo, son ¿no? las mismas prestaciones. Bueno, para empezar, miren, el paciente pues va a tener que ser sometido a una cirugía, ¿no? Porque perdió la extremidad y hay que hacerle un muñón para que no siga sangrando y salvarle la vida. Ya lo operaron. Ahora hay que darle una incapacidad porque no va a regresar a trabajar así luego, luego. La incapacidad ya no tendría el rubro de accidente de trabajo, se le tendría que dar por enfermedad general. Y el salario, cuando es accidente de trabajo y hay incapacidad, el salario se va al 100%, pero cuando es enfermedad general, se va al 60%. Entonces, imaginemos 4 meses incapacitado y lo damos de alta porque ya se recuperó. ¿Va a regresar al mismo lugar de trabajo? No, No. ¿Por qué no, chicas? A ver, vamos a pensar vamos a imaginar un accidente. El paciente era trabajador de Pemex, bueno, de la refinería, y en forma accidental, y ese día que llegó en estado inconveniente, choca la pipa que él manejaba y que llevaba oxígeno, la choca dentro de las instalaciones y por el mismo accidente se prende la pipa o estalla y en la explosión le amputa la pierna. Ya se recuperó.
¿Lo vamos a regresar al mismo lugar? No, por incumplimiento y pues, por romper como el protocolo de las reglas, ¿no? Las reglas de seguridad, efectivamente. ¿A dónde lo vamos a reubicar? Piensen ahorita como ustedes son los dueños de la refinería. ¿A dónde lo van a poner? En un lugar donde esté sentado porque ya no tiene un pie. Ya no va a Y en la poder, administración, ya no va a poder manejar. ¿Están de acuerdo? Y además es un paciente que va a tener rencor contra la vida, coraje contra todos y psicológicamente sí se dañan porque entran en un proceso de depresión por pérdida de una extremidad del organismo. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al patrón? No, pues Jubilarlo. cambiarlo a un lugar donde él bueno, se adapte a sus condiciones físicas y a sus conocimientos. Ok, vamos a pensar que no rinde, Yadira. Lo que dijo Dulce es No, correcto. pues lo cansa para que se vaya. Lo cansa, le quita las muletas. No, bueno, sí, algunos patrones Sí, algunos no te fa- corren, solo te cansan para que te vayas tú fastidian solo. al trabajador. Sí. Sí, pero es la verdad, con otras palabras, pero es la verdad. Dulce dijo algo bien importante, lo jubilo o lo pensiono. Pues sí, porque miren, poniéndose del lado del patrón, dicen que el que pega primero pega dos veces, pero aquí también el que falla una vez puede fallar dos veces. Si ya lo hizo cuando estaba íntegro, pues lo puede volver a hacer o puede manipular a sus compañeros de tal manera que los quiera voltear contra el patrón. Al patrón ya no le va a convenir tenerlo. O sea, válgase la palabra, y es triste, ya no rinde uno igual. Así lo ven los patrones. Entonces el patrón lo que necesita es producción y trabajo y trabajo y trabajo. Si por de malas el trabajador falló y anda mal, pues lo va a jubilar. Pero imagínense que por un error la jubilación no salga como accidente de trabajo. Entonces, esto es provocado por el mismo trabajador, de tal manera que la salud laboral lo va a ayudar, pero no puede modificar el peritaje. Aquí nos tenemos que dar cuenta la importancia de utilizar el equipo de protección. Ahora, por ejemplo, nosotros y ustedes que estamos al frente del sector salud, si a nosotros nos dan el equipo de protección para enfrentarnos al coronavirus y no lo usamos, y en un momento dado el trabajador se infecta y llega a fallecer, ¿cómo deja protegida a su familia? No, pues ¿O no la la deja deja protegida desprotegida? porque, ajá, Nos pues en salimos un todo, ¿no? poquito de la Económicamente, refinería, pero son situaciones similares, ¿eh? A ver, Yadira, perdón. pues le afecta a su familia económicamente, Ujú, también en su salud porque pues no saben desde cuándo estaba enfermo o si alguno de ellos ya está efectivamente. contagiado. Otra, sí se puede contagiar la familia. En lo psicológico, en lo psicológico, Ah, sí, por supuesto, psicológicamente también. ¿Por qué? Pues porque ahora la familia tiene otro problema. Primero, la pérdida. Segundo, ¿quién más está infectado? Y además los familiares, acuérdense que lo relacionan mucho con la muerte. Coronavirus igual a muerte. Afortunadamente ahorita ya no es así. Pero no deja uno de pensar cosas malas. Así pasa en la refinería. Fíjense, algo que se pudo haber prevenido desde los orígenes del chofer, que no llegara tomado, que ya no ingiriera bebidas embriagantes, y no, pues al contrario, ¿no? Le echaba más, hasta que sucedió lo que se esperaba. ¿Que se pudo haber prevenido? Por supuesto. ¿Que pudo haber cambiado la situación? Por supuesto. ¿Algún comentario con este tema? o la gente que fuma, bueno, yo leí que es como en la refinería es como el mayor riesgo de que a veces hay gente imprudente Ujú. y que se les da una indicación y son adictos al cigarro y así, y ha habido accidentes.
y además fumando en áreas restringidas. Fíjense, cuando Infra llega al Seguro Social, les comento esto porque es parte de los gases que se manejan. Llega a dejar el oxígeno, no debe de haber ni una manchita de grasa, porque la grasa, aunque la grasa viniera en los guantes del chofer de la pipa del oxígeno, puede reaccionar al momento de abrir la válvula del oxígeno. Y eso podría ocasionar una catástrofe, de tal manera que un hospital puede volar, o puede explotar, o se puede destruir en menos de 10 segundos. Imagínense la magnitud de la presión del oxígeno combinada con la grasa. Entonces tienen unas medidas de seguridad tremendas, ¿eh? Nadie se puede acercar, todo debe de estar seco, no debe de haber agua tirada, ni aceites, ningún conducente de que pudiera reaccionar. Porque imagínense la imprudencia de uno de ellos, uno trabajando pues, normal, y de repente que te caiga el techo del otro piso, terrible como un terremoto. Entonces vean las condiciones en las que estamos trabajando, los riesgos a los que nos enfrentamos todos, y que bueno, de alguna manera es un trabajo, pero se debe de hacer con las medidas precautorias. Entonces, ¿por qué les puse el de la refinería? Porque la refinería tiene muchos factores de riesgo desde que entras. Ver cómo entran, que no tengan fiebre, que no padezcan de convulsiones, o por ejemplo, el paciente que pudiera padecer de convulsiones o de crisis convulsivas, pues pasar al servicio médico a declarar cómo ha estado en sus últimos 3 meses, cuántas crisis le han dado, a qué horas le dan, cuándo le dan, si anda estresado, si anda deprimido, si tiene problemas con sus compañeros, problemas en la familia. ¿Qué le podría afectar a alguien que padece de crisis convulsivas y se descompensa? Pues puede sufrir una caída, Uh-huh. este, ¿Cuál sería una causa bien importante en donde esté presentando crisis convulsivas? ¿una qué, doctor? ¿Cuál sería una de las causas? Hagan de cuenta que él padece de crisis convulsivas de hace muchos años. Pensemos que Pues es tenía 6 meses que no le daban crisis. De un mes para acá está convulsionando cada 8 días. ¿Qué estrés, causas se falta de imaginan? sueño, El estrés, ajá, la la fatiga, falta de sueño, el no poder dormir, ajá, una mala alimentación, mala alimentación, otra, bien importante, el lugar de trabajo, ¿No se toma su pues sí, medicamento? ahí está, que no se tome el medicamento. A ver, pensemos que es casado y que echó pleito con su pareja. Pues ya me enojé, no me tomo el medicamento y me voy a trabajar. Como traemos una dosis de sostén o de depósito en el organismo, 24 a 48 horas no le va a pasar nada, pero es importante que reanude la ingesta del medicamento. Pasan 72 horas y no se toma el medicamento. ¿Qué porcentaje en riesgo tenemos de que presente crisis convulsiva? el 80%. Del 80 al 100, Stephanie, porque ya pasaron las 72 horas y el medicamento de depósito ya se absorbió, o sea que el organismo ya no tiene de dónde agarrar. En cualquier momento va a convulsionar. Y pensemos que maneja una grúa de esas que utilizan para la construcción de los edificios. ¿Qué pasaría? Imagínense que está subiendo acero y convulsiona. Avienta el acero hasta donde caiga. ¿Están de acuerdo? Vean cómo, exacto, Jacqueline, vean cómo un factor de riesgo de un coraje, eso, nos vino a ocasionar la muerte de algunos cuantos trabajadores. Por eso es bien importante estar estudiando a los trabajadores para que, básicamente, si tienen algo que expresar, pues lo saquen. Y, por ejemplo, si tú ves que este trabajador ya trae 72 horas mal,
hay que quitarlo, porque en cualquier momento te va a ocasionar un accidente, y un accidente grave. Entonces, de acuerdo a la magnitud de donde trabajemos, es la intensidad de los accidentes. Creo que sus trabajos estuvieron muy bien, sí le entendieron, y básicamente no hay que echar en saco roto todo esto, ¿eh? Hay que reflexionarlo, porque es para la vida diaria. ¿Dudas, chicas? No, Doc. profe. Todo claro como el agua. ¿Sí le entendieron? No, ninguno, Doc. Por eso me gusta estar en clase con ustedes, ¿eh? Son muy positivas. Son Es que más usted sí nos enseña. más positivas que el coronavirus, ¿eh? Ay, siempre, profe. No diga eso. Muy bien, chicas, pues cuídense mucho, no dejen de entregar sus actividades, acuérdense que los tiempos se nos acortan y ustedes ya mero se van, ¿eh? Pero váyanse por la puerta grande. ¿Dudas, preguntas, reclamos? No, profe, ninguno. Cuídense No. mucho. Entonces nos vemos la próxima semana. Sí, Sí, está bien, profe. Siguiente tema. Gracias. Casi los Adiós. temas de aquí en adelante son parecidos, entonces seguimos con los factores de riesgo. Cuídense mucho, buen día. Bueno, Igualmente, igualmente, profe. gracias. Bye. Hasta luego. Doctor, Dios, profe. Ya.